Valencia, en este paro de Talmalá. Y también agradecer la generosidad de todas las personas que vienen a compartir sus conocimientos aquí en las charlas del museo. En este caso, a Nacho Ortega. Y decir que las charlas son una de nuestras actividades de las que llevamos a cabo en la asociación, que nos permite dar a conocer historias de nuestra localidad en boca de personas estudiosas que están muy interesadas en estas historias. Es una actividad que cada vez está cogiendo más importancia en el pueblo. Todo el mundo sabe que la hacemos el último jueves de mes y bueno, y son de bastante interés para la gente también interesada en los asuntos relacionados con la historia, el patrimonio de Getafe. Quería decir que en estos momentos la Asociación Amigos de Getafe está en proceso de renovar la junta directiva y os quería animar a los que estéis interesados a asociaros y así poder participar de este proyecto y hacerlo más grande y más fuerte. Y también a las personas que ya somos socias, también animaros a que participéis en este proceso de renovación de junta y de aportar y colaborar para trabajar en este proyecto. También quiero recordar que nuestra asociación es una de las más importantes y activas del tejido social de la localidad, del tejido participativo, y que esperamos que tenga muchísimo recorrido hasta que consigamos nuestros objetivos, que son, como ya bien sabéis, pero no está mal recordarlo, un museo de la ciudad físico, un centro de interpretación de la historia y de la naturaleza. Queremos también que se realice la catalogación y protección de nuestro patrimonio y más cosas que tenemos, que siempre estamos como demandando a la corporación, que es a fin de cuentas quien lo tiene que llevar a cabo. El trabajo que hemos venido realizando lo hemos intentado hacer con la máxima profesionalidad, calidad y rigor. Entonces creemos que es un trabajo muy interesante y que nos estamos beneficiando mucha gente de nuestra localidad. Y bueno, ya sin más voy a presentar a Ignacio. Pues se llama José Ignacio Ortega Cerrigón, que es hijo de cacereña y conquense, paisano, por parte de Madrid. Ha vivido siempre en distintos barrios de Getafe, San Isidro, Sector 3, Plaza España, Bercial, Buenavista. Estudió en el Colegio San Isidro Labrador y en el Instituto de Educación Secundaria José Hierro. Su formación académica y profesional ha girado en torno a las disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades, como licenciado de Geografía e Historia, que terminó en el 1997. Es doctor en Historia Medieval desde el 2006 por la Universidad Complutense de Madrid y docente e investigador en el área de didáctica de las ciencias sociales desde el 2012 hasta la actualidad, en la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente ha desarrollado su carrera docente en centros públicos de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid y ha trabajado como editor en la elaboración de libros de textos de distintos niveles educativos en editoriales. Sus principales líneas de investigación son la historia medieval de Castilla y el análisis de recursos didácticos de ciencias sociales, fuentes primarias, libros de texto y la didáctica del patrimonio histórico, en especial el documental. Ha publicado las monografías Breve Historia de la Corona de Castilla, esto no sé decirlo bien, Nautilus es la editorial. Nautilus. En el 2015, también de la misma editorial, en el 18, Breve Historia de Carlos V y Breve Historia de la vida cotidiana en el Occidente medieval, en el 2020. Ha coordinado la Constitución Española del 78 en el Diván de Ediciones Complutense, eso fue en el 21, y Madrid, Una historia para todos, el volumen 6,
que es Madrid, territorio medieval, Comunidad de Madrid en el 2021. Pues vemos que tiene bastantes cosas hechas y muy interesantes. En el ámbito local perteneció al Consejo de Redacción de la revista Aquí, revista de creación cultural y pensamiento entre el 99 y el 2008, que la tenemos en el Museo Actual, para que podáis verla desde ahí. Ha sido seleccionado en diferentes certámenes literarios de Getafe, ha publicado una docena de artículos sobre el Getafe medieval y ha desarrollado talleres en los colegios públicos e institutos de municipio. Y es aquí donde yo me quiero parar y agradecer su generosidad, porque ha elaborado junto a su hermano, de forma gratuita y desinteresada, un trabajo precioso que se llama Getafe, tu historia me suena, que cuando tengamos todas las autorizaciones debidas, estarán también en el museo. Este cuadernillo lo ha hecho teniendo en cuenta la nueva LOLOE, la nueva Ley de Educación, donde a los chavales de quinto y sexto pues tienen que empezar a conocer el patrimonio de su comunidad y de su localidad. Él ha hecho un trabajo precioso y lo ha donado a la Delegación de Educación para que lo hagamos llegar desde ahí a los centros escolares. Y eso es lo que hemos hecho, venimos haciendo. Hemos presentado este trabajo a todos los directores y directoras de los centros públicos de educación infantil de primaria, porque es para quinto y sexto, y también lo hemos subido a la web de educación donde los centros pueden descargar. También se ha ofrecido, en la medida de lo posible, participar en talleres en esas clases donde los profesores consideren que pues, van a trabajar, el día hacer una introducción de este tema. Es muy bonito, tiene una estética muy bonita y bueno, pues viene a recoger en este primer caso la prehistoria, la antigüedad y la Edad Media en Getafe. Es muy bonito. Así que os recomiendo que lo veáis. De momento está colgado en la web de educación y cuando tengamos esto, que te lo voy a dar luego, lo subimos al museo virtual. Y ya nada más, me callo, dejamos hablar y que nos ilustre Nacho. ¿Vale? Muchas gracias. Victoria, voy a comenzar agradeciendo la presencia, por supuesto, en esta desapación de tarde getafense y dar las gracias al museo, ¿no? por contar conmigo en esta la segunda ocasión en las charlas del museo. Es cierto que nos solapamos, hablaba hace un rato con Matías, ¿no? Pues cómo ha cambiado el tema de cultura, afortunadamente para bien. Cuando nosotros intentábamos editar y publicar esa revista Aquí, que empezó en el año 99, pues bueno, las ayudas o las dificultades que había para presentarlas, etc. Pero hoy día pues, creo que este acto coincide con otro del Espacio Mercado. Mañana viene Antonio López, si no me equivoco. Está el Getafe Literario, el Getafe Negro, todas las actividades de teatro, de danza, de música. Entonces, en ese sentido creo que debemos felicitarnos por vivir en el municipio de Getafe. Gracias por la presentación que ha hecho Victoria. No voy a poner una coma o un punto más. Me siento muy vinculado a Getafe desde el nacimiento, obviamente. Mi familia también que está aquí presente, pues hemos vivido en diferentes zonas de Getafe y nos sentimos identificados con el municipio. Y por mi formación académica, os voy a contar simplemente, antes de empezar con la charla, cómo descubrí yo la historia medieval de Getafe, que existe, que en las publicaciones actuales hasta la fecha pues pasa muy desapercibida. Es un pequeño parrafito ahí en la web del Ayuntamiento, Historia medieval de Getafe. Bueno, pues un parrafito que suele estar extraído de las relaciones topográficas de Felipe II, que aun siendo casi todos los datos ciertos, pero realmente hay muchísimo por descubrir, muchísimo por publicar.
a pesar de la escasez documental, ¿no?, que existe sobre la Edad Media. Yo estudiaba segundo de carrera y una profesora especialista en Historia de Madrid en una asignatura del año 93, en febrero del 93, ese examen no se me olvidará nunca, Historia Universal de la Edad Media. Pues aparte de preguntarnos por el reino de Francia e Inglaterra en el siglo XII, nos dijo: a ver, ese libro que ustedes han leído llamado Madrid medieval, sus hombres y sus tierras, les voy a hacer una pregunta. Y nos preguntaba por el nombre de las parroquias del Madrid medieval. Yo solo supe decir una, cuando había 12 o 13. Entonces descubrí que Madrid tenía un pasado medieval y por ende empecé a interesarme por la historia de Getafe dentro de esa villa y tierra de Madrid. Entonces vamos a pasar a ver un pequeño guión, probablemente no lo siga a pies juntillas. La idea de la charla de hoy nace también un poco, y está vinculada a la de 2019, que algunos de vosotros estuvisteis por aquí. Entonces me interesa sobre todo dos cuestiones: encuadrar la importancia del Getafe en ese desconocidísimo siglo XV. Cuando hablamos de Edad Media, es verdad que enseguida pensamos en conceptos como Reconquista, Al-Ándalus, pero realmente la documentación empieza a ser un poco abundante en el siglo XV, ¿de acuerdo? Por lo tanto es el final de la Edad Media, pero nos permite trazar un cuadro bastante certero de cómo vivían hombres y mujeres en aquel lejanísimo Getafe de finales de la Edad Media y cuál era la vinculación desde un punto de vista jurisdiccional, territorial, con Madrid, ¿no? Entonces esa primera obsesión la voy a intentar transmitir en los dos primeros puntos y luego centrarnos en lo que he titulado, bueno, los tres conceptos que están muy interrelacionados, que son los despoblados, la toponimia y los conflictos de términos, que era una cosa bastante universal. Esos conflictos de términos que todos ya podéis aventurar, que era pues deslindes de tierras o por qué tus vacas han pisado mis cultivos, págame el dinero que me corresponde, ¿no? Así de forma sencilla. Y luego siempre me ha interesado también cuestiones como la etimología o la toponimia, que están vigentes a día de hoy, afortunadamente, y que nos recuerdan ese pasado lejano en numerosas ocasiones. He intentado buscar fuentes documentales cartográficas, que las hay hoy afortunadamente con la digitalización. Si tenéis curiosidad o os gusta el tema de la cartografía histórica, os recomiendo que echéis un vistazo a la página web del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, porque se encuentran verdaderas joyas. Yo manejaba durante la carrera en las asignaturas de geografía o de geografía histórica pues, los típicos mapas, el mapa topográfico o fotografías que habían hecho pues desde los aviones del ejército, ¿no?, que habían topografiado toda España, ¿de acuerdo? Pero eso hoy día pues, afortunadamente ha aumentado las posibilidades de búsqueda y aquí vamos a hablar del siglo XV, pero gracias a esos mapas del siglo XVI, XVII y XVIII, incluso yo llegué hace unos años a consultar unos mapas en el archivo municipal de aquí del ayuntamiento de 1909, 1910, 1911, que me dieron pie a cotejar la existencia de esa toponimia que yo buscaba de origen medieval pues, en esos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible yo me voy a centrar en tres ejemplos, que sería el caso de Acedinos, que todos conocéis, los Tomillares de Perales, que es un lugar que estaría hoy día ubicado no con exactitud detrás del polígono industrial de Los Olivos, el polígono y el caserío actual de Perales, y también otro despoblado que a veces aparece con Y o con Y, Ayuden o Ayuden, también el tema de la toponimia, aunque como veremos ahora en algunos mapas hay muchos más, ¿de acuerdo? Entonces, algunos datos muy obvios. Madrid, como el resto de ciudades medievales, pensamos en Segovia, Toledo, Soria, Cuenca, tenían un alfoz muy extenso. El alfoz es el dominio jurisdiccional de la tierra. Dentro de ese alfoz y dentro de esa jurisdicción, Getafe era una de las aldeas principales. Esos alfoces, que se
denominaban comunidades de villa y tierra, pues funcionaban como si fueran un señorío gigantesco, que en el sentido de la superficie, no tanto en el de la población, lo eran desde luego grandes espacios territoriales. Estaba dividido en 4 sexmos. Sexmos, la palabra sexmo viene de división en 6 partes, pero en el caso de Madrid solo había 4. Por ejemplo, en Soria o en Cuenca sí que son 6 sexmos. También he encontrado en documentación medieval 7. Bueno, esto es un poco anecdótico. Lo importante es ver cuáles eran esos sexmos en el caso de Madrid, porque Getafe no encabezaba ninguno de ellos y pertenecía al sexmo de Villaverde, junto al sexmo de Vallecas, Aravaca y el de la propia capital actual, entonces Villa. El gobierno, la política, las instituciones de las aldeas, aldea, de hecho la documentación, Getafe aparece, aldea de la jurisdicción de Madrid, no es una villa, en los años en los que estamos comentando. Ahí tenéis un poco la distribución jurisdiccional de lo que sería la provincia actual de Madrid y cómo se dividía la jurisdicción fundamentalmente en 3 categorías. Tierra de realengo, aquellas villas que dependían del rey, tierras de señorío dependían fundamentalmente de nobles, de aristócratas, por ejemplo el señorío de Pinto, y tierras de abadengo que dependían de la jurisdicción eclesiástica. Por ejemplo, el arzobispado de Toledo tenía muchísima presencia en lo que es hoy día la provincia, o las órdenes militares, ¿no? En la zona sur, la zona de Aranjuez, por ejemplo, Fuengirola de Tajo. Ahí tenéis, bueno, está un poco distorsionado este mapa, ahí tenéis los 3 sexmos, entonces se ubica perfectamente el término actual, evidentemente, aparece ahí Getafe, Villaverde, toda la zona sur, como podéis observar. Y en esta localización ya nos vamos un poco acercando al concepto también de despoblados, ¿no? Que ahora ubicaremos un poquito. Es muy interesante analizar también la hidrografía histórica, es decir, de ríos, arroyos, que hoy día pues, son cauces secos y realmente pues, no llevan pues, ni gota de agua directamente, pero sí que aparecen en la documentación del siglo XIV, XV y en adelante, y que bueno, pues, discurren como afluentes del Manzanares, por lo tanto, o del río Jarama, y pertenecen obviamente a la cuenca del río Tajo. No sé si tiene esto el puntero, pero bueno, ahí ubicáis Getafe, Perales, Leganés, Villaverde. Me parece el puntero es este, ¿no? Esta zona, que es la que vamos a comentar a continuación. Y llama ya la atención pues, sobre algunos despoblados, Polvoranca, Humanejos, y aquí en Getafe vamos a ver otro mapa mucho más grande. 3 o 4 ideas sobre la dedicación económica de Getafe, obviamente, pues una dedicación agrícola y ganadera. Quienes ostentaban un poco el poder político, pues desde el punto de vista social, era una pequeña oligarquía de ganaderos, ¿no? Fundamentalmente la ganadería, curiosamente, a día de hoy a lo mejor nos puede parecer algo curioso, pero bueno, seguro que todos recordamos esa vaquería de la zona sur, de ir por la leche, por lo menos los que habitábamos en el barrio de San Isidro, todavía en los años 80, ¿verdad? Entonces, ahora os mostraré algunos datos sobre el tema de la ganadería que son realmente significativos. Bueno, aquí traigo un poco un mapa posterior, y no sé si Martín ya también lo proyectó, que es muy conocido, el de Getafe del siglo XVII. Recordamos esa etimología árabe de Getafe como espacio alargado, y realmente si el camino Madrid-Toledo fuera un camino de Santiago, Getafe cumpliría perfectamente lo que es una ciudad de peregrinación o de paso. Si conocéis bien las ciudades del Camino de Santiago, estoy pensando sobre todo en Santo Domingo es la calzada, el origen es la calzada, y a derecha y a izquierda pues, los edificios. Eso es una ciudad de paso, ¿no? De camino. Getafe, su origen urbanístico es fundamentalmente ese. En el concejo no me voy a detener, pero si les interesa, pues tengo bastante información y tengo algunos de los artículos que he publicado sobre el Getafe medieval en concreto, ¿no? Sobre el concejo. El concejo realmente estaba dirigido por 2 alcaldes y un alguacil, en el caso de Getafe, pero a mayor escala
evidentemente ahí aparecen otros oficiales, nos estamos refiriendo a los de la Villa de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces los vecinos de Getafe, ahora cuando analicemos algún documento, se dice, bueno, los regidores, las justicias de Madrid, es porque se determinaban allí en la Villa de Madrid esos juicios, pero a veces el Concejo de Getafe, reunido a campana tañida en los edificios del Concejo o en la iglesia, que normalmente estas reuniones se realizaban en las iglesias de las aldeas o de las villas, pues evidentemente tenía, digamos, era un reflejo de lo que ocurría en la Villa de Madrid, ¿de acuerdo? No voy a hablar de corregidores y de regidores por no concentrarnos digo, en cuestiones sobre el Getafe. Aquí, por ejemplo, tenéis un fragmento de un documento ya de mediados del siglo XV en el que habla pues cómo el corregidor de Madrid recibe juramento, ¿no?, de un vecino de Getafe, bueno, pues sobre las cuestiones que quedan recogidas en la documentación, pues la carestía de pan, alguna hambruna, algún conflicto entre vecinos, alguna compraventa, cuestiones como las tutorías, ¿no?, sobre los hijos, etcétera, etcétera. Más información sobre los alcaldes, me voy a detener en las cuestiones que considero más relevantes. Bueno, pues aquí aparecen muchos nombres. Se ha hablado de toponimia, ahora veremos más, he hablado de despoblados, pero quisiera llamar la atención sobre una línea de investigación historiográfica, es decir, centrarnos en los sujetos, en los protagonistas de la historia, y aparecen muchísimos nombres. Ahora también cuando veamos los ejemplos sobre toponimia de Getafe, veremos que van acompañados de fulanito, fulanita, con su nombre y apellidos, a veces el apodo, que luego se convierte en apellido, y entonces eso sería una investigación muy interesante que está por hacer. Se llamaría el método prosopográfico, es una palabra un poco extraña. Prosopografía es estudiar la historia a través de pequeños sujetos, pequeños individuos que aparecen en la documentación. Yo eso es una cuestión que inicié hace años y lo tengo pues ahí en el cajón, no del olvido, pero sí es una idea de poder retomar en el futuro. Entonces, frente a esa idea de que el Getafe medieval apenas ha arrojado documentación, yo quisiera aquí comentar todo lo contrario, ¿no? Que sí que del Archivo de Villa de Madrid, del Archivo Municipal poco, pero también del Archivo General de Simancas, de algunos archivos eclesiásticos, por supuesto del Archivo Catedralicio, sí que se puede reunir información suficiente como para hacer pues, una historia continua de ese Getafe fin medieval con bastante acierto y bastante cercanía en cuestiones tan obvias pues, como las cuestiones fiscales, las cuestiones agrícolas, las compraventas, cómo eran los edificios y cómo se llamaban esas personas, qué cargos tenían, qué funciones, ¿de acuerdo? Porque hablamos de una pequeña oligarquía que muchas veces tiene conexión con la corona. Suelo destacar, cuando hablamos de la historia de Getafe, de esta época, estamos hablando de hace más de 500 años, hay un episodio que está muy bien documentado, que es precisamente la carestía de pan que azotó en los primeros años del siglo XVI a la tierra de Madrid y cómo los reyes católicos, ordenan proveer de pan a la villa y a las aldeas de su tierra y mandan, como dice por aquí, quebrar los candados del alolí de Getafe. El alolí era el pósito del cereal, ¿de acuerdo? Entonces es realmente muy curioso cómo esa documentación refleja con tanto detalle, dice el texto, porque el común se refiere a las personas del común, el pueblo llano, padecía y protestaba porque mueren de hambre y la noche antes se habían quedado muchos sin cenar por no tener pan. El concepto de pan es el cereal, ¿no? Que luego, evidentemente, se convierte y se distribuye por las distintas panaderías. Bueno, ahí tenéis algunos datos sobre el precio de los productos de primera necesidad. No vamos a aludir prácticamente a ninguno de los oficios
pero es muy interesante también analizar qué tipo de oficios artesanales o de venta, de comercio, de carnicerías, panaderías, o lo que cobraba el carcelero de Getafe, que hay también testimonios de esta época. Bueno, pues es también otra posibilidad, ¿no? Es una ventana de ofrecer pues cómo era ese Getafe de finales del 15, comienzos del 16. Esto casi a modo de curiosidad. A través de las crónicas se puede extraer cómo efectivamente Getafe era un lugar de paso. En este recorrido Madrid-Toledo, Getafe estaba a 2 leguas de Madrid, el camino real Madrid-Toledo, bueno, hay testimonios de cómo los distintos monarcas, en este caso he traído aquí la cronología de los reyes católicos, pues a veces pasaban, que no pernoctaban, solían pernoctar en Illescas, en el recorrido Madrid-Toledo, pues aproximadamente la mitad del recorrido era Illescas, pero sí viene, curiosamente, en algunos de estos testimonios cronísticos, el paso, el itinerario exacto, ¿no? por las distintas localidades. A modo de ejemplo de esa oligarquía ganadera que os acabo de comentar, pues bueno, hay algunos pequeños linajes, como por ejemplo los Donaire o los Pingarrón, que todos conocemos, ¿no? Que son apellidos que hasta la actualidad, ¿no? Se mantienen en el municipio actual y fueron realmente pues, una pequeña élite. Tampoco vamos a pensar que eran, por supuesto, grandes propietarios de tierras, porque esos serían los terratenientes o nobles. Eran personas del común, por lo tanto no tenían privilegios. Recordad que estamos en una sociedad preindustrial que se divide en grupos privilegiados, nobles eclesiásticos, y el resto de la población eran no privilegiados. Entonces, por supuesto que todos tenían que acarrear con los distintos impuestos, ¿de acuerdo? Pero aún así, si os fijáis en las cifras que arroja la documentación de la segunda mitad del 15, bueno, pues habla de un volumen de rebaños o de ovejas o de vacas bastante considerable. De toda la zona sur, de ese sexmo de Villaverde, sin duda, Getafe era la aldea con mayor número de cabezas de ganado. Aquí se ve muy pequeñito, pero entre los años 42 y 73, bueno, pues con nombres y apellidos tenéis ahí los principales propietarios de ganado de ovejas, ¿no? Fijaros un poco también, es muy interesante ver cuáles son los apellidos que más se repiten. Hay muchos Pedro Sánchez anteriores al actual, ¿verdad? Sánchez era un nombre muy habitual, todos los apellidos que acaban en EZ, González, Fernández, hijo de, ¿de acuerdo? Esa desinencia. Pero sobre todo pues, Pingarrón, González Donaire, que aparecen también varias veces, Alonso, Delgado, bueno, son familias cuyos nombres se repiten en la documentación que estamos analizando aproximadamente 50-70 años, de 1450 a 1520. Bueno, tenéis más ideas sobre el concejo, que voy a pasar un poquito por delante, y nos vamos a centrar en esos 3 conceptos con los cuales yo he titulado la charla de hoy, en los despoblados de Madrid, ¿de acuerdo? Porque para el tema de Getafe nos ubicamos, fijaros, no aparece Getafe, pero sí aparecen topónimos que los que conozcáis las obras de Martín o de Ruiz de la Peña o de José Luis de los Reyes, ¿no? Que son las más sintéticas sobre la historia de Getafe, pues sí que aparecen topónimos que son despoblados, como Zorita o la bien conocida torre de Iván Crispín, que bueno, aquí hay bastantes dudas, ¿no? Sobre el tema etimológico, si es de origen árabe, parece evidente. Y luego tenemos al sur, aquí nos faltaría Alarnes, Comanubles y Ayude, que estarían en la zona sur, lo que sería pues, la dehesa de Santa Quiteria, que el otro día nos quedó gráficamente con la charla de Martín y lo del primer vuelo París-Getafe, pues muy interesante. ¿De acuerdo? Y fijaros, pues, nombres de las localidades vecinas, pues como Loranca, Polvoranca, Butarque. Nos faltaría por aquí también Overa, ¿no? Prado Vera, que es un polígono industrial, que será todos los despoblados. Fijaros, el poblamiento medieval siempre junto a los ríos o arroyos. Río Jarama, Lenares, aquí el Culebro, el arroyo Butarque y el Manzanares, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a otras zonas,
hoy día Valdebebas aparece ya en la documentación como un despoblado también del siglo XV, ¿de acuerdo? Que no es una cuestión solo de la zona sur que estamos analizando, ni mucho menos. Ahí tenéis algunos datos sobre el total de núcleos despoblados. He de decir que yo cuando empecé a acercarme a la bibliografía que estudiaba el pasado medieval de, primero, Madrid como villa y no de forma monográfica, Getafe como aldea de Madrid, era, como podéis entender, muy escasa, pero sí que voy a destacar la obra de un profesor, bueno, hoy día es profesor de educación secundaria, una tesis doctoral de Carlos Manuel Verayagüe, del año 99, que hablaba sobre territorios y señoríos del Madrid medieval, de toda esa tierra de Madrid, y obviamente ofrece muchos datos sobre Getafe y sus despoblados, y también sobre esas relaciones con la jurisdicción de los señoríos. Entonces, cuando veamos algún ejemplo, aludiremos con quién tenía conflictos Getafe. Getafe era aldea de Madrid, por lo tanto era tierra de realengo. Entonces debía sus impuestos a la corona de Castilla. Algunos pobladores del señorío de Pinto venían a vivir a Getafe para tener sufrir menos esas cargas señoriales, esas imposiciones, aunque evidentemente la carga fiscal también de estas ciudades o villas de realengo pues era bastante elevada, ¿no? para la época. Bueno, por lo tanto, aparecen ya testimonios. Fijaros, comienzos del siglo XV, 1422, conflicto con los vecinos de Pinto por la dehesa de Ayude. Entonces ya tenemos ahí cómo algunos testimonios dicen que esos lugares ya eran o estaban despoblados. Ahora analizaremos un poquito con detenimiento el caso de Acedinos y veremos que también suele coincidir en el cual estos despoblados eran lugares de aprovechamiento comunal, o bien eran dehesas o prados para la actividad ganadera, fundamentalmente. También en el texto de abajo, también conflicto con Pinto por el lugar o término de Covanubles o Covanuebles, ¿de acuerdo? También aparece de distintas formas en la documentación. El concepto, la etiquetación de esa toponimia, ¿no? Que yo he querido titular la intervención de hoy, bueno, pues tenéis ahí esa obra clásica de Viñas y May que recoge pues, las consabidas relaciones topográficas de Felipe II, y ya digo que es la principal fuente, no solo para conocer el 16, que está bastante bien documentado y publicado, sino para retrotraerse a cómo vivían en el Getafe de 50, 70, 100 años atrás, ¿no? O sea, el hecho de que hubiera un supuesto descubrimiento de América desde la óptica europea no significa que esa Edad Media y esta Edad Moderna pues sean estructuralmente tan distintas. El siglo XV y XVI sigue siendo, desde un punto de vista social y económico, igual. Evidentemente no hay unas distinciones, no hay grandes transformaciones hasta el siglo XVIII y el XIX, sobre todo con las transformaciones industriales. Entonces, en esa fuente se recoge esa etimología, ¿no? de jata, de Getafe, con las distintas acepciones, atafis, ataf, con X, que luego evoluciona a J, con el significado de lugar o espacio alargado. Tenéis ahí otras fuentes también que he recogido, de León Pinelo, de Sánchez González, en el que se recogen las denominaciones o las apariciones más antiguas del nombre de Getafe, 1150, 1249, siglo XIV. Recordad también una historia bastante bien conocida, que es el despoblamiento de Alarnes por ser ya un lugar insalubre, y cómo esas personas fueron a poblar el lugar de Getafe. Se supone que ya existía Getafe antes de forma simultánea a este posible migración o evacuación o abandono, ¿no? de Alarnes. Ahí tenéis un poquito más recogidos los lugares que pertenecen al actual término de Getafe: Zorita, Acedinos, Ayuda, Covanuebles, Perales. Perales nunca llegó a ser despoblado,
pero sí menguó mucho la población, ¿no? Y Perales más adelante llega a ser señorío, ¿no? En lugar de nobiliario. Digo que ahí aparecen recogidas en la obra de un gran medievalista, Julio González, que realizó unos estudios en los años 70 sobre la repoblación de Castilla la Nueva, que era la denominación preautonómica, en una obra pues, que todos los que hemos estudiado historia medieval conocemos, y realmente con una cartografía muy interesante. Entonces, si os interesa la zona de Toledo, Guadalajara, Cuenca, en esta obra vais a encontrar muchas referencias. Bueno, esto es una recreación actual del término, como veis, yo creo que lo reconocemos todos, el término actual de Getafe. Yo creo que se ve bastante bien el caserío de Getafe y Perales como las dos aldeas del término, y luego estas casitas, estos iconos, son los despoblados, ¿no? Que ya hemos ido ubicando. Una cuestión, Getafe, como veis ahí, no solo era el camino Madrid-Toledo, sino que desde Getafe, pues, hacia Leganés, hacia Fuenlabrada, hacia Villaverde, hacia Vallecas, hacia Pinto, tenían caminos que comunicaban todas estas localizaciones. Y luego también en la leyenda, bueno, pues tenéis la ubicación de si se dedicaba más a la viña o al cereal, ¿no? que hay bastante también, bastante documentación en ambos sentidos, ¿no? Cuáles de las tierras estaban dedicadas para la obtención del vino, para partir de las viñas, y cuáles para la obtención del cereal. Mirad, vamos a analizar un documento que es una joya de esta época. Está sin publicar parcialmente, y yo os voy a mostrar unas tablas que sí que hace 6-7 años publicaron en la Asociación Cultural Almudaina, está vinculada a la Universidad Complutense, y es muy interesante desde estos dos puntos de vista, ¿no? Desde la localización de los topónimos, muchos yo no he conseguido ubicarlos en el mapa actual de Getafe, es decir, que o en la cartografía del siglo XVII o del XVIII, del XIX y del XX no aparecen, pero otros muchos sí. Y son un inventario de tierras y de viñas que la Orden de la Cartuja, que pertenecía al monasterio del Paular, el monasterio del Paular, que está en la sierra, tuvo muchísimas propiedades en Getafe, ¿de acuerdo? Sí que hay algunas publicaciones parciales, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, bueno, ha salido ahí un poco extraño, pero lo que me interesa es la columna de la izquierda, porque ubica el lugar desde donde están esas tierras. Entonces es muy interesante analizar una por una, una tierra en los caminos de Alarnes, la Mesa, el Romeral, Camino de Perales, el Sendero de las Mezquitas, es un polígono actual, el polígono de las Mezquitas, ese topónimo ya existía en el siglo XV. Camino de Perales, las Madrigueras. Y en la columna del centro, aunque me parece un poco ilegible, pues es el volumen o la capacidad que se recogía de fanegas de trigo o de cebada, fundamentalmente del cereal, y en la columna de la derecha a quienes pertenecían o cuáles eran los linderos de esa primera propiedad, ¿no? Por poner un ejemplo, pues tierras de Miguel Martínez del Pozo y Juan Vaca. Tierras de Feloncha Ruiz y el Camino del Rey, ¿de acuerdo? Entonces es realmente un croquis, una cartografía que estaría por elaborar, por cartografiar de ese Getafe, en este caso era de 1400 y pico, de mediados del siglo XV. En este mismo documento, y también relacionado con las propiedades del Paular, se dice propiedades que eran viñas y se desteparon, entonces que se levantaron las viñas. Este es todavía mucho más interesante. Yo he llegado a recoger 97 localizaciones y aquí he recogido algunas que me han parecido las más relevantes. Entonces también, echando un vistazo a las columnas, pues vemos topónimos como Palomares, Los Bueyes, que ya hacen referencia a cuestiones agrícolas, ganaderas, a cuestiones topográficas también, a cuestiones geográficas, a cuestiones hidrográficas,
se habla siempre del camino que hay más cercano, el camino de Fuenlabrada, el camino de Madrid, el Canaliso, Val de la Vieja, el Lomo, a los Estragales, camino de Conmuebles, el 39 al Prado de Alarmes. Entonces, recordar esa vinculación de concepto de despoblado con prado o con lugar de aprovechamiento, esos términos comunales que durante la Edad Moderna persistieron, ¿de acuerdo? Hasta la desamortización del siglo XIX. No sé, que alguien me diga algo del número 45. ¿No llama la atención algo? A la puerta del corral de Doña Romera. Es una de las pocas referencias que yo he recogido sobre este legendario personaje que se trasladó junto a Ruiz de Alarnes en esa hipotética, ese cambio poblacional. Entonces, puede probar la existencia como tal de que hubo una Doña Romera en Getafe, ¿de acuerdo? Entonces ese topónimo me parece muy interesante. Bueno, la Talayuela, Camino de Pinto, una vez más, una denominación de polígonos industriales, Camino de Pozuela, fijaros el 64, no he llegado a localizarlo, La Porra. Váyase usted a La Porra, porque eso tiene una explicación militar, ¿no? La Porra era el lugar del castigo al que se incendiaban a los reclutas que habían cometido algún delito. La Porra, donde se les castigaba físicamente. Y para acabar este documento, pues he destacado también otros topónimos, tenéis ahí en negrita, claro, son Camino de Fuenlabrada, Camino de Leganés, Buenavista. Buenavista ya aparece en la documentación, en el número 72. Camino de Butarque, Camino de Hoguera, el 85, un solar que es del monasterio, se refiere al monasterio del Paular, en Acedinos. El 90, La Cantueña, otro polígono al sur de Getafe. El Bercial, tenemos ahí Camino de Hoguera al Bercial, ¿de acuerdo? Entonces esa toponimia existe, ¿de acuerdo? Y luego pues cuestiones como Esparragal, el Ramasal, Juncar, que nos está hablando de la vegetación o de la explotación agrícola de estos lugares. Bien, el tercero de los conceptos que yo os había traído para explicar aquí es muy habitual, no es para nada original ni de la zona de Madrid, ni siquiera de Castilla, o sea que es una cuestión que se puede extrapolar a toda la Edad Media, incluso fuera de la península, pues esa lucha por la jurisdicción, lograr que unos determinados lugares agrícolas se conserven para esa producción cerealística, y normalmente vincula pues, a dos jurisdicciones, la jurisdicción diríamos concejil, no se puede hablar de municipio, el concejo es el antecedente del municipio, la jurisdicción concejil, por lo tanto jurisdicción de realengo, frente normalmente a la jurisdicción nobiliaria. Entonces los principales conflictos se realizan o bien entre dos aldeas de realengo o entre una aldea de realengo con otra de nobleza o de señorío. Getafe Pinto sería el ejemplo de las segundas, y el conflicto que yo más conozco a fondo, que es el del Prado Acedinos, que era la foto que ilustraba, ¿no? el comienzo de la ponencia, que es esta de aquí. Pues tiene no un documento, sino varios documentos que se pueden seguir desde el siglo XV hasta el siglo XVI, y eso nos indica una cuestión bastante obvia, y es que este tipo de conflictos pues tenía una difícil resolución, porque se apelaban. Cuando una de las dos partes no estaba conforme, pues siempre existía esa posibilidad de apelación, entonces iba otra vez para allá, para acá, y esos conflictos se alargan en el tiempo. En el caso de Acedinos, fijaros, estos datos de 1427. Esto sí que es una información que está publicada y que hace referencia a las visitas parroquiales. El delegado del Arzobispado de Toledo o el Arcedianazgo de Madrid, pertenecía al Arzobispado de Toledo, le decía a su delegado: oye, vete a dar una vuelta por aquí, por las parroquias de las aldeas,
a ver cómo está el edificio, cómo está el inventario, si tienen algunas necesidades, de qué se quejan sus parroquianos, en fin, ese tipo de cosas. Pues eso todo quedaba documentalmente reflejado, ¿no? en unas actas. Y en el caso de Acedinos se decía que la iglesia, o sea, Acedinos llegó a tener iglesia y estaba vinculada a la de Polvoranca, ¿no? Que sería otro de los despoblados de esta zona. Bueno, y ahí se habla un poco de la explotación agrícola con sus datos sobre el coste de las fanegas y demás. Sería interesantísimo, pero no es el momento ni el lugar, en adentrarnos en el tema de la fiscalidad medieval o de la equivalencia de las monedas, de los precios, ¿de acuerdo? Este es un conflicto que ya digo, el de Acedinos, que se puede seguir tranquilamente durante 100, 150 años, en distintos documentos. Bueno, pues ahí tienen un poquito el intríngulis. Dice Juan Juárez Hidalgo, vecino de Getafe, acusaba a este otro vecino de Madrid, Vasco Mejía, que un par de bueyes suyos o de su guarda entraron a facer daño en el prado de Acedinos, donde es heredero, hasta 30 veces de día y 30 veces de noche, de 3 meses acá. Ese era, digamos, el inicio, ¿no? del conflicto. Pues el ganado ha hecho un destrozo grave en los cultivos que teníamos en esa tierra. Entonces se litiga por de quién era la propiedad de esas tierras, etcétera, etcétera. Ya digo que se puede rastrear hasta mediados del siglo XVI, comenzaba en el XV, ¿de acuerdo? Ahí tenéis más ideas, esto del mismo documento. Un segundo ejemplo respecto a los conflictos de términos es este de los tomillares de Perales, que también se prolonga en el tiempo, pues unos 80, 100, 120 años, y en este caso dice el licenciado Diego Manuel, de Huete, pesquisidor y justicia mayor de la Villa de Madrid, se revela, digamos, lo que acusa a los vecinos de Getafe, que bueno, pues tenéis ahí destacados en negrita sus nombres: Juan Zarralón, Pedro Delgado, Pascual Peloche, Miguel Burgos, Deleito, como son apellidos que aparecen continuamente en la documentación, y se les acusa de haber ocupado y tomado esos términos cuando no les pertenece su propiedad, ¿de acuerdo? Estos son los tomillares de Toledo, perdón, de Perales. Bueno, digo que se puede rastrear en la documentación. También hay, para aquellos que os interesen, unos libros que están publicados, que son este acrónimo, LACM, que son los libros de acuerdos del Concejo Madrileño, están publicados. Los documentos originales están custodiados en el Archivo de Villa de Madrid, en el cual hay bastante documentación de Getafe, dispersa, pero que se puede aglutinar y bueno, se puede hacer un buen elenco, un buen volumen respecto a esa elaboración del Madrid y el Getafe medieval. Y bueno, tenía casi aquí para ir concluyendo un documento para que veáis. Este lo tengo aquí en el escritorio. Lo habíamos sacado. Este documento son 6 caras para que lo... A ver. Bueno, les pongo este periodo. Uno, dos, tres son estos 6 documentos. Es el documento por su verso y su reverso, pues, digamos un documento tipo de un conflicto de términos, en este caso sobre Ayuden, y quería mostrar especialmente, pues bueno, el primero, para ver un poco también para mostrar la dificultad, ¿no?, que tiene la ciencia palográfica, y que hay que cursarla. Yo desde aquí, pues si el ayuntamiento, el museo o la delegación de cultura o de educación quiere, montamos un curso express de paleografía cuando queráis, con documentación de Getafe o de otros lugares. Es muy interesante analizarlo. Es complejo, ¿de acuerdo? Esto es complejo, pero con 4 o 5 ideas de paleografía y con 4 o 5, con una chuleta de abreviaturas. La gran problemática de la paleografía medieval
ya no es tanto que la letra sea muy enrevesada y no se distinga la R de la S de la T, que no se distingue, sino que luego tiene muchísimas abreviaturas, ¿de acuerdo? Pero a fuerza de repetir y de verlo continuamente, pues, los ojos se hacen a determinadas expresiones, ¿no? Y a determinados nombres y a determinadas abreviaturas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos. Los documentos medievales, modernos, cuando proceden de la corte o de la audiencia o de la Chancillería, suelen empezar por una intitulación. Aquí aparece un tal Don Carlos, creo que se lee bastante bien, Don Carlos. Este Don Carlos, ¿no? Don Carlos, ¿vale? ¿Quién será? Pues el primero de España, quinto de Alemania. Y esto que aparece así, que parece paréntesis, ahí vendría toda la intitulación, ¿no? Yo he consultado documentación, pues, de todo el siglo XV, Juan II, Enrique IV, doña Isabel y don Fernando, los reyes católicos, y durante 8, 10, 12, 14 líneas pues te ponen toda la intitulación, ¿no? Pues, reyes de Castilla, de Aragón, de Sicilia, del Algarve, de León, de Jaén, y es muy interesante. Luego ya hubo un momento en que se puso de moda no transcribir toda esa titulación, también porque era muy extensa, especialmente en el caso de los Habsburgo, ¿no? Carlos, también como emperador alemán. Entonces, el inicio de los documentos lo que hace es un alegato a la justicia, bien, la justicia de la Villa de Madrid o de la ciudad correspondiente, y dice aquí de las nuestras, esto es una abreviatura, NRAS, nuestras audiencias, ¿no? Se refiere a la audiencia real, alcaldes, aquí está la palabra bastante clara porque no hay ninguna abreviatura, alcaldes, alguaciles de la nuestra, otra vez, la abreviatura de nuestra casa, corte, chancillería, bueno, a todos los corregidores, sus tenientes, otra vez alcaldes, alguaciles, etcétera, de todos los lugares de nuestros reinos, tal. Entonces pasa pues a lo mejor 10 o 12 líneas hasta que de aquí el corregidor de la Villa de Madrid. Aquí pone Madrid, esto que estoy señalando. Y que era el dicho pleito, estoy buscando a ver dónde aparece, aquí está, el dicho pleito entre el concejo y otra vez alcaldes, regidores, homes buenos, los hombres buenos, homes buenos, del lugar de Getafe. Aquí aparece Getafe. ¿Veis? El lugar de Getafe. Y empiezan, pues, nombre y apellidos. Pedro Pingarrón. Fijaros, para poner la N se ponía esta virgulilla. Esto significa que ahí falta una N. De hecho, creo que sabéis, ¿no? El origen de la ñ es una doble N. Entonces, cuando ya en la documentación medieval aparece la N con una línea, lo que está diciendo es que hay dos N's. Por ejemplo, la palabra año, ¿no? Año con doble N, bueno, pues eso, evidentemente, acabaría con la N. Dice Pedro Pingarrón, una V y un circulito, vecino. Vecino del lugar de Villaverde. Aquí pone Villaverde, pero está separado. Y verde está abreviado. Todo esto son una serie de truquillos, ¿no? Que son los que están ya un poco avezados en estas cuestiones, pues pueden ir determinando, ¿no? Su procurador de la una parte. Y luego pues dice el elenco, o sea, de las dos partes contrarias, y ya digo que es muy interesante ir analizando. En el caso de la otra parte, fijaros, aquí dice, incluso a veces se dice el oficio de algunos de estos nombres. Aquí, por ejemplo, dice García Álvarez, y aquí dice zapateros, porque esta es una C con cedillas, zapateros, ¿no? Sería como esa letra que
se transcribe con S o con Z, ¿no? El sonido S o Z, según corresponda. Y bueno, pues mucho más adelante acaban diciendo pues, que en lugar de ayuden está el litigio, esos términos entre estas dos jurisdicciones, pero ya digo que el documento en sí pues, es muy amplio, ¿no? Y entonces pues, acaba, como todos los documentos, pues, ofreciendo la data, ¿no? La villa, normalmente la villa de Valladolid, la villa de Segovia, allá donde se encontrara el monarca o los monarcas, porque estamos en un momento en el que todavía no había una capitalidad fija y la capitalidad del reino era itinerante. Entonces, la capital era ya donde se encontraba la corte. Fijábamos esto en Toledo, o en Briviesca, o en Valladolid, porque nos encontramos en ese momento en esa ciudad. Y esta era un poco la idea que yo tenía, un poquito rápido y comprimido, de mostraros la charla de hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias y estoy abierto a cualquier sugerencia, comentario, duda o anuncio publicitario que queráis hacer. Gracias. Aclaración o pregunta. Sí. Oye, el libro de Julio González es imposible de localizar, que está en internet buscando en libros descatalogados, libros Sí. de mano, no hay ningún... A mí me lo dio la profesora Cristina Segura cuando yo cursaba en los años 90 la carrera, porque a ella le debieron dar 20, 30 ejemplares y se deshacía de ellos dándolos a los alumnos. Bueno, está descatalogado seguro. Pero se puede, por ejemplo, la Biblioteca de Geografía e Historia de la Complutense, vamos, debe tenerlo, o la propia Biblioteca Nacional. Sí, sí, no, el tema de que desconozco ya si está digitalizado, eso ya hace tiempo que no lo busco, pero vamos, si tienes interés yo a lo mejor te puedo indagar un poquito, a lo mejor. Sí, Sí. Eran 2 volúmenes, sí. y curiosamente a los alumnos nos daban el segundo. El primero debía ser que se lo había... Para los que estamos tan puestos, Sí. que... Hablamos del libro, un libro que he mencionado de la repoblación de Castilla la Nueva, que ofrece datos pues, desde la conquista cristiana de esos territorios de Toledo, desde la época de Alfonso VI, además es riquísimo desde el punto de vista de la toponimia, porque Julio González tenía un conocimiento geográfico de esa zona muy interesante. Yo me centro en Toledo, pero es realmente toda Castilla la Nueva. Cuando he visto que has explicado, que has proyectado estas imágenes, pensaba que ibas a poner el conflicto del grado civil, y el de ayuda, ¿no? No, sí, este documento es el de ayuda. Sí. El de... El de grado civil, que es el más antiguo de nuestro archivo Sí. municipal, pues también tenía ese conflicto mismo. Sí. ¿También lo tienes ahí? A ver, pasa muy rápido. Es cuando hablábamos de Fuenlabrada. Este es el de los Tomillares y este es el de Acedinos. Sí, pero el documento. Ah, no, el documento no. No, el documento solo Las imágenes Sí. Estas imágenes, pues si también tenéis interés, hoy día, desde el año 2000 y pico, están digitalizados muchos fondos de los archivos. Entonces hay una página que es archivosenred, ar.es, y en este caso están extraídos de... Bueno, es como un Google científico, un Google documental, ponéis las palabras clave que queráis buscar, Getafe, Acedinos, y además os da una franja para poner desde 1400 hasta 1600, y os sale el elenco. No todos están digitalizados, pero a golpe de clic, pues como podéis ver, con el ratón, con el zoom se aumenta, se disminuye y te evita el desplazamiento. Claro, yo hice la tesis doctoral pues, yendo y viniendo a Simancas muchas veces, o al Archivo Municipal de Cuenca, ¿de acuerdo? Hoy día pues esta facilidad de manejarlo. Entonces, sí, a lo mejor, desconozco si el fondo documental del archivo nuestro del ayuntamiento tiene idea o visos de digitalización, está en ello, ¿no? Pero este libro en concreto, este documento en concreto, Sí. viene ahí físicamente y como es
más antiguo de nuestro archivo. Es una cédula, me parece que es, del conflicto como resolvió Carlos III. No, Carlos I. Era el primero. Que resolvió... Sí, era con vecinos también de Fuenlabrada, y es muy curioso, como ha ido muy rápido, había un cargo que era el sexmero de Villaverde, que solía recaer en un vecino de Getafe y que se ocupaba precisamente de este tipo de vigilancias, una especie de policía rural. Sabéis también que, por ejemplo, la Guardia Civil tiene el origen en el siglo XIX, es una policía rural a la hora de vigilar sobre todo que se cumpliera la normativa en los montes, en los prados, que nadie talara los pinos, y esto tiene un precedente medieval, que eran los llamados caballeros de la sierra, que eran los que velaban porque precisamente esos prados o esas tierras comunales que pertenecían pues, al Concejo de Madrid o de Segovia, pues se mantuvieran intactos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Getafe y el sexmo de Villaverde, existen estas figuras, que son muy interesantes. Y luego, vinculado a la iglesia, por ejemplo, en el caso de la familia Pingarrón, pues también tenían el cargo de mayordomos, que curiosamente, etimológicamente, el mayordomo parece un oficio menor y para nada, al contrario, en la Edad Media los mayordomos del palacio tenían muchísimo poder, eran los que se encargaban de las cuestiones hacendísticas, de las cuentas, los que llevaban las cuentas. De hecho, el mayordomo mayor de Castilla, en fin, pues era un oficio que ostentaba un noble y que tenía realmente mucho prestigio. Entonces, sí, sin duda, el tema de accedinos pues, es fundamental. Y en esos siglos que estuvimos estudiando en el siglo XV, ¿qué población el padrón que conocemos primero es de 1497, yo lo tengo publicado parcialmente, y en él aparecen aproximadamente unos 750-800 vecinos. Eso significa que hay que multiplicar por 4 o 5 personas porque se habla de núcleo familiar. Entonces, finales del 15, pues a lo mejor unos 3.500, 4.000 habitantes. Madrid tendría 20.000, no tendría más. Madrid era un villorrio. De hecho, Madrid, cuando se elige como capital con Felipe II, no era una ciudad importante. Porque alguna vez he comentado por qué se elige Madrid como capital de Castilla. Porque la capital histórica de Castilla debería haber sido Toledo. Pero ¿quién estaba en Toledo? El arzobispo, con un poder al cual no le ibas a hacer sombra, con una capitalidad, entre otros factores. O sea, se elige Madrid también por su ubicación geográfica, porque estaba bien ubicado, con la hidrografía, también porque a los monarcas, no solo a los borbones, sino a las dinastías precedentes les gustaba cazar, la Casa Mayor, entonces estaba ahí pues, las distintas dehesas, ¿no? La dehesa de la Villa, la Casa de Campo, etc. Entonces eso es otra de las razones por la que Madrid adquiere, digamos, esa titularidad. Pero el tema de la población, hasta que no hay censos ya en la edad contemporánea, muchas veces es una estimación, ¿de acuerdo? Pero sin duda era la aldea más poblada del sexmo de Villaverde y, bueno, pues de toda la tierra de Madrid. Creo que Ángel quería comentar algo. Sí, yo en primer lugar agradecerte porque es muy interesante, a mí me abre mucho los ojos porque conozco prácticamente todo. Y ha mencionado algunos libros, supongo que tiene libros, artículos. Artículos, sí. ¿Son públicos? ¿Se pueden acceder a ellos? Pues el problema, yo creo que no están digitalizados. Pero vamos, que si os interesa luego de cara al museo los puedo aglutinar, porque también los tengo dispersos en casa. Yo creo que alguno está en el sotanillo. Sí. Yo conozco a algunos que han publicado tal. Sí, esos eran artículos más pequeños, pero tengo a lo mejor 8 o 10. De los libros que han mencionado que escritos por tipos los he visto publicados por Si me permite, te pregunto detrás de... No, claro. Por pasado. Sí, por supuesto. Claro. Sí que me gustaría conocer. Claro, te lo agradezco. Sí, por supuesto.
No sé si recordáis, quizás, creo que conocéis, ¿no?, la revista esta de los anales históricos, que Ruiz de la Peña, ¿no?, Manuel de la Peña coordinaba. Ahí tengo uno sobre los oficios, y en el documento este que ha comentado Victoria, que se va a distribuir o que tienen ya los colegios o que se puede descargar, pues hay una doble página dedicada a los oficios, ¿no? Por ejemplo, hay una documentación sobre el carnicero y las carnicerías, sobre el precio de las carnes y cuándo se debía comer, cuándo no. En fin, es realmente muy ilustrativo, muy cromático, ¿no?, sobre cuestiones palpitantes de la vida cotidiana. Estamos hablando de hace 500, 600 años. Entonces, sí que creo que es muy significativo. Martín. Nada, felicitarte por la buena charla que nos has dado. Muchas gracias. Sí, recordar que es muy interesante por múltiples razones, porque la referencia que se hace a esa época de la Edad Media nos pone un poco en el camino de donde tenemos que investigar. Yo en el libro de Getafe, Historia de una ciudad en la época medieval, en la que trato ahí, que es más hipnótica que otra cosa, pues aparecen, por ejemplo, los oficios regulados por justicia, que eran cantidad de ellos, y además de nombres muy raros, incluso irrisorios, pero muy interesantes, de donde vienen términos que todavía, bueno, que la juventud no conoce, claro, evidentemente, y que tenían mucho que ver con la economía, con los movimientos y demás. Y respecto a la población, yo no tengo recogida, he tenido una sinóptica desde 1492 o 97 hasta la actualidad. Y sí tengo, coincide, si calculamos los vecinos, por los, digamos, 4 o 5, dependiendo de los casos, estamos en 1.200, 1.300 habitantes, en 1.440 y tantos, creo que era, o por ahí. Y a partir de ahí se va muy estable, no hay grandes movimientos, hasta 1.600, 1.700. Luego ya empieza a cambiar, ¿no? Pero todo eso tiene una... aunque recogido de esa manera podemos ver detalles de este tipo. Los deslindes famosos, apeos y deslindes, hay documentos que yo recogí en mi tiempo cuando hice el primer libro de Arrandes a Getafe, donde llevaba a los alumnos a patear la tierra y a ver en qué lugares se hacían esos deslindes. Tratábamos de identificar el plano del siglo XVI, por ejemplo, que había algunos, aparecen en los libros de Fariña, Camardo, algunos de esos apeos, que yo colaboré con él en algún libro, en mi época municipal, trabajamos mucho esa historia, y entonces lo tratamos de llevar a planos actuales, y están muy identificados por lo que tú decías, los caminos, los despoblados, o sea, muy interesante, ¿no? Así que yo me siento muy feliz con que hayas dado una conferencia tan bonita y tan práctica para, por lo menos, ponernos, concienciar a la gente en ese camino, ¿no? Muchas gracias, Martín. Gracias a ti. Una última curiosidad. Ha preguntado Victoria por haber comentado ese documento, ese padrón de 1997, de los 750 nombres, son 8 mujeres. 8 mujeres, que eran viudas de... Entonces, podría aparecer en la documentación la de Martín Vingarrón. Bueno, pero ponga usted el nombre de... No. Entonces, esa es la viuda de Martín Vingarrón. Sí es cierto que aparece alguna Juana o algún nombre de pila, pero es muy interesante también dar esa información y conocer, bueno, pues, la situación de la mujer en cualquier época, por supuesto. Creo que a día de hoy es algo obligado, ¿no? Y por ejemplo en las escuelas o en la normativa, el currículum, afortunadamente está intentando en ese sentido, pues... Se me olvidó de comentar que tengo a mi derecha, sí escribí un libro de la Granja del Poblar. La Granja del Poblar muy documentado en el sentido de analizar muy bien las condiciones que teníamos en Getafe y que está muy bien ilustrado también en cuanto al lugar donde se encontraba la Granja del Poblar, en la calle Toledo, Fuenlabrada y Polvoranca, toda esa manzana entera. Y tiene mucha historia y mucha relación con la parte religiosa de Getafe, ¿no? El sentir religioso que tenía mucha fuerza entonces, de hecho había una iglesia allí, y tiene connotaciones con la Virgen
de Los Ángeles, donde la primera talla llegó a estar en esa iglesia hasta que se construyó la ermita actual que conocemos del Cerro de Los Ángeles. Él hizo un buen trabajo ahí, lo tienen publicado en el monasterio del Paular y además fue condecorado junto conmigo por esa historia, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Una curiosidad, ¿dice Jesús que ese agujero es una bala? No, por ahí pasaba el La cuerda de coser del los legajos se ataban. Es que teníamos un libro. Por ahí. Yo he visto en el archivo municipal Tenemos un unos libro. legajos que tienen balas. Bueno, sí, es puede ocurrir No, también. no son balas. Sí, son balas. Es una explosión, es metralla. Ah, me trae. Pero hemos visto un libro que está, es que, como lo ha dicho Isabel, la archivera nos ha enseñado el libro donde está una bala. Entonces parecía como que era eso. La explicación es más mundana. Es la cuerda que ata los Los pelos. legajos. Quería apuntar, ya que dice Martín lo del libro del Paular, que yo no me he encontrado en ningún sitio tantos topónimos como me he encontrado en las subastas de las tierras del Paular de Getafe. Tú te coges los boletines oficiales de 1830 y tantos, 1820 y tantos, todo en la época de las desamortizaciones. Cuando se subastan las tierras aparecen los topónimos Mogorul. Y concretamente en el libro este que acaba de comentar Martín, yo tengo localizados aproximadamente entre 400 y 500 topónimos diferentes de tierras de los que fueron dueños los monjes del Paular de Terracafría. Hay que tener en cuenta que en la zona sur de Madrid los monjes del Paular tuvieron 4 millones de metros cuadrados de terreno, de propiedades. Entonces, hay una cantidad de topónimos terribles. Algunos dan la localización, pero en otros no. Es muy difícil. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que es un trabajo terrible el que hay que patearse y el que hay que hacer para poder localizar, poner el nombre en un sitio concreto. Muy bien, bueno, punto, sin duda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. No te caigas. Ya sabes que siempre hacemos un regalito a los que tienen la generosidad de venir a contarnos las cosas que saben. Entonces eso, ya sabes, eso es el brazalete. Se lo vi a Martín. Sí, tenía envidia, sí. El Es brazalete. que la otra vez todavía no volaban. La otra vez que vino todavía no volaban. Ah, no. El brazalete de la Torrecilla. Sí, volatearon. Muchas gracias. Un libro de nuestro querido Martín, que a lo mejor lo tienes. Fundamental. Sí, lo tienes. Genial. No, en este formato lo Y esta es la primera revisión de la edición del museo de Marcial, Estupendo. que hace un detallito. Más que esto viene aquí, esto es como la vivienda, Vale. sabrás tú esto. ¿Vale? Pues muchas Nada, gracias. a vosotros, pues nada, encantado y hasta la próxima. Pues sí, Venga. Muy bien.